Nadie vio el momento en que la anfitriona dejó de respirar. Ese es el problema con las muertes que pasan rápido. No hay tiempo para gritar. No hay tiempo para que alguien entienda lo que está pasando. En menos de una hora desde que alguien se fue de la fiesta, una mujer de 34 años estaba muerta en su propia sala. Y lo que pasó entre esos dos hechos es lo que voy a reconstruir ahora, pieza por pieza. Mi nombre es Ernesto Ríos y esto es un caso real. La escena estaba en una casa de un fraccionamiento residencial en la zona norte de una ciudad que no voy a nombrar todavía. Había globos, había una mesa con pastel, había huellas de glaseado en la mesa del comedor y una corona de papel en la pared que decía "Mamá en camino" en letras doradas. Era un baby shower, una celebración, y alguien decidió que esa casa, esa noche, era el lugar donde una mujer iba a morir. La víctima se llamaba Guadalupe. Tenía 34 años, estaba casada, tenía un hijo de 5 años y estaba embarazada de 7 meses de su segunda hija cuando ocurrió. Era la anfitriona. Organizó la fiesta, decoró la casa, pidió el pastel ella misma. Las amigas llegaron a las 4 de la tarde. A las 5:45 una de las amigas se fue. A las 6:30 Guadalupe estaba muerta. Entre la salida de esa amiga y la muerte de Guadalupe hay exactamente 45 minutos, y en esos 45 minutos alguien ejecutó lo que tenía planeado. La casa era de 2 plantas con jardín frontal y acceso lateral por el jardín. El día del baby shower, la decoración era la habitual: globos de tonos pastel atados a las sillas del comedor, una mesa con dulces y sándwiches, un pastel de 3 pisos con una figura de bebé encima, y aquella corona de papel colgada en la sala con las letras pintadas a mano que decían "Mamá en camino". Las amigas de Guadalupe habían llegado a partir de las 4 de la tarde. La mayoría estaba presente a las 4:10. Los juegos empezaron a las 4:30. El pastel se cortó alrededor de las 5:15. Todo parecía una tarde normal en una casa donde una mujer esperaba a su segunda hija. Había 7 mujeres en la fiesta además de Guadalupe. Una era su prima Dariana, de 23 años, que vivía en el mismo fraccionamiento y llegó caminando porque la casa de Guadalupe estaba a 3 cuadras de la suya. Otra era una compañera del trabajo, una mujer de 30 años con quien Guadalupe compartía escritorio y comía todos los días en la misma cafetería. Otra más era una amiga de la universidad que había viajado desde otra ciudad. Las demás eran conocidas del círculo social de Guadalupe. Mujeres que ella había invitado con la ilusión de celebrar algo bonito antes de que todo se pusiera difícil con el embarazo. Y después estaba Sonia. Sonia llegó tarde. Llegó a las 4:20, cuando la mayoría ya estaba sentada, con la comida servida y los juegos a medio empezar. Se disculpó por llegar tarde. Dijo que el tráfico. Dijo que el bebé de su Dutsili siempre le complicaba la vida. Una frase que varias testimoniantes registraron después como rara, porque nadie había mencionado ningún bebé, y Sonia no estaba embarazada. Se sentó en el sofá, en un extremo, con el cuerpo vuelto hacia afuera, como si estuviera lista para levantarse en cualquier momento. No participó en los juegos, no comió pastel. Una de las testimoniantes lo dijo después de una manera que me pareció precisa. Parecía una mujer que estaba esperando que pasara algo. A las 5:30 aproximadamente pasó lo que cambió todo. Dariana había tomado 2 copas de vino y estaba de buen humor. Se estaba riendo con otra prima sobre lo enorme que se veía Guadalupe comparada con su primer embarazo, y en algún momento de esa conversación Dariana señaló algo sobre la figura de Guadalupe. No voy a repetir exactamente lo que dijo porque esa parte no quedó registrada en el expediente judicial. Lo que sí quedó registrado fue la reacción de Guadalupe, que se rió y dijo que no era para tanto, y la reacción de Sonia, que se rió también, pero de una manera que varias testimoniantes describirían después como sospechosa, como si la risa no tuviera nada que ver con lo que acababa de pasar. Sonia dijo algo en voz baja. Las versiones varían según las testimoniantes. Una dijo que Sonia le dijo a Guadalupe que era una falta de respeto hablar así de alguien embarazada. Otra dijo que Sonia le dijo a Dariana que no debería abrir la boca sobre algo que no le concernía. Una tercera dijo que Sonia le dijo a Guadalupe que la persona que estaba hablando de más debería tener más cuidado con lo que decía, porque había cosas que no se podían devolver.
Las tres versiones existen en las declaraciones y las tres tienen un tono amenazante que las demás notaron pero no registraron como algo grave. Era una fiesta, era un comentario de más. Era algo que podía pasar en cualquier celebración donde hay alcohol y mujeres que se conocen de distintas épocas de la vida. Guadalupe le pidió a Sonia que se calmara, que era una fiesta, que todos estaban tomando, que no era necesario. Sonia se levantó del sofá, recogió su bolso. Las demás pensaron que iba al baño. No fue al baño. Caminó hacia la entrada, abrió la puerta y se fue, así, sin despedirse, sin decir nada más. Una de las invitadas la vio cruzar el jardín frontal y caminar hacia su coche. Otra dijo que escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose con más fuerza de la necesaria, y después, nada. La fiesta siguió, pero Guadalupe no estaba bien. Una testimoniante dijo que después de que Sonia se fue, Guadalupe se tocó la cara, se miró al espejo de la cocina, se pasó la mano por el estómago. No estaba llorando, pero tampoco estaba normal. Tenía una expresión que una testimoniante describió como de algo que está calculando. Se sentó en una silla de la cocina, se sirvió un vaso de agua, tomó un sorbo, dejó el vaso en la mesa y se quedó ahí, quieta, mirando hacia la ventana. A las 5:55 aproximadamente, Guadalupe se levantó y fue al baño del segundo piso. Los testigos dicen que dijo que volvía en un momento, que alguien la cubriera en los juegos, que no se preocuparan. Subió las escaleras. Nadie la volvió a ver con vida después de ese momento. El cuerpo fue encontrado por Dariana, que decidió ir arriba a buscar a Guadalupe, porque llevaba más de 15 minutos arriba, y alguien tenía que revisar que estaba bien. Dariana abrió la puerta del baño. Guadalupe estaba en el suelo, boca abajo, no se movía. Dariana gritó. Todas las mujeres subieron corriendo. Una de ellas llamó al 911. Otra intentó darle RCP. Los paramédicos llegaron 11 minutos después. Cuando llegaron, Guadalupe ya llevaba por lo menos 10 minutos sin respirar. La declararon muerta en la escena a las 6:32 de la tarde, 47 minutos después de que Sonia cruzara la puerta de entrada y se fuera. La pregunta que la fiscalía tuvo que responder desde el primer momento era directa. ¿Qué mató a Guadalupe? No era un infarto. No era un derrame cerebral. Guadalupe estaba sana, sin historia de problemas cardíacos ni ninguna condición que explicara una muerte natural. Entonces, ¿qué era? La autopsia reveló lo que nadie quería escuchar. Guadalupe murió por asfixia mecánica. Alguien le tapó la boca y la nariz hasta que dejó de respirar. Eso dice el reporte forense con toda claridad. Y no fue un accidente. Alguien sostuvo algo contra su cara, alguien usó fuerza, y alguien lo hizo con la intención clara de matarla. El hallazgo más perturbador no fue la causa de muerte, fue el tiempo. La asfixia mecánica puede tomar entre 3 y 5 minutos en un adulto. Si alguien quiere matar a otra persona por asfixia, necesita sostener la presión durante ese tiempo. Necesita que la víctima no pueda liberarse. Necesita que nadie intervenga. En una casa llena de mujeres, en un baby shower, eso no es fácil de hacer, a menos que la víctima esté sola, a menos que el asesino tenga acceso a ella en un espacio donde nadie puede ver lo que está pasando. Según la reconstrucción de los hechos, Sonia salió de la fiesta a las 5:45. Guadalupe murió entre las 5:50 y las 6:20. Según la estimación forense basada en la temperatura corporal y otros indicadores. Eso le da a Sonia una ventana de entre 35 y 45 minutos para volver a la casa, entrar, subir al baño del segundo piso, cometer el crimen y salir otra vez sin que ninguna de las mujeres de abajo notara nada fuera de lo común. Las amigas declararon que no escucharon nada, no hubo gritos, no hubo ruido de pelea, no hubo nada. Es como si Guadalupe simplemente hubiera dejado de existir en el momento en que estuvo sola. Una testimoniante clave fue una vecina de la casa de enfrente, una mujer que estaba regando su jardín y que tenía vista directa hacia la entrada lateral de la propiedad de Guadalupe. Esta vecina declaró que alrededor de las 6:10 escuchó un coche detenerse frente a la casa.
No era el mismo coche que las testimoniantes habían visto cuando Sonia se fue. Era un coche diferente, de un color más oscuro. La testigo no pudo identificar el modelo ni la marca con precisión. Lo que sí pudo declarar con relativa certeza fue que una mujer bajó del asiento del conductor, caminó hacia la puerta lateral que daba al jardín y entró por ahí. Nadie usa la puerta lateral en un baby shower. La puerta lateral es la entrada de servicio, no la entrada de los invitados. Quien entra por la puerta lateral entra sin ser visto por quienes están en la sala. 15 minutos después, la misma mujer salió por la misma puerta y se fue en el coche. La vecina calculaba que era alrededor de las 6. Algo pasó en esa casa durante ese intervalo de tiempo, y alguien que no era invitado a la fiesta entró y salió. La fiscalía solicitó la orden de captura para Sonia 48 horas después del hallazgo del cuerpo. La solicitud se basó en 3 elementos. Primero, el altercado en la cocina antes de que Sonia se fuera. Segundo, las declaraciones de las testimoniantes sobre la tensión visible entre Sonia y Guadalupe esa noche. Tercero, el hecho de que Sonia no respondió a ninguna llamada ni mensaje desde la noche del baby shower. No se entregó voluntariamente, no contactó a ningún abogado, simplemente desapareció durante 4 días. La orden se ejecutó el 4.º día. La encontraron en un apartamento en la zona sur de la ciudad, viviendo con una prima que no había sido invitada al baby shower y que no conocía a Guadalupe. Les dijo a los agentes que no sabía nada del caso, que cuando se fue del baby shower fue directamente a casa de su prima y se quedó ahí toda la noche. Les dijo que no había vuelto a la casa de Guadalupe. Les dijo que no sabía que Guadalupe había muerto hasta que los agentes tocaron la puerta y se lo dijeron. En la delegación, Sonia mantuvo la misma versión durante las primeras horas. No había vuelto a la casa, no había hecho nada. Las versiones cambiaban según la hora del interrogatorio. A las 11 de la mañana decía una cosa, a las 3 de la tarde decía otra. A las 8 de la noche ya no decía nada y solo pedía un abogado. Lo que la cambió fue la evidencia. Los agentes tenían los resultados de las huellas dactilares levantadas en la escena del crimen. Las huellas de Sonia aparecían en 3 lugares del baño del segundo piso, en la manija interior de la puerta, en el borde del lavabo y en una toalla que estaba en el suelo junto a la bañera. Sonia dijo que había ido a esa casa muchas veces, que Guadalupe era su amiga, que las huellas no probaban nada porque podían ser de visitas anteriores, y técnicamente eso era parcialmente correcto. Las huellas en la manija y en el lavabo podían ser de una visita anterior, pero la toalla en el suelo no tenía una explicación tan fácil. La toalla estaba enrollada en el suelo cerca de la bañera, y en esa toalla había ADN mezclado, ADN de Sonia y ADN de Guadalupe. No estaban separados, no estaban en distintas zonas de la toalla, estaban mezclados, como si alguien hubiera usado la toalla para limpiar algo y la hubiera dejado ahí. Los forenses dijeron que la mezcla era consistente con el escenario en que alguien hubiera entrado en contacto con ambas personas en un periodo corto de tiempo. La toalla estaba demasiado cerca del cuerpo para ser coincidencia. Cuando le preguntaron a Sonia por qué había ADN de las dos en la toalla, dio una explicación que los agentes anotaron, pero que ninguno creyó. Dijo que era normal, porque ella y Guadalupe se habían secado las manos juntas muchas veces después de ducharse. Los agentes le preguntaron cuándo había sido la última vez que había estado en esa casa antes del baby shower. Sonia dijo que no recordaba. Los agentes le dijeron que las visitas anteriores no explicaban la mezcla de ADN, que la mezcla requería contacto reciente. Sonia no respondió. Le dijeron que sabían lo de la relación con el marido de Guadalupe. Se lo dijeron así, sin rodeos. Dijeron que tenían testimonios de personas que habían visto a Sonia y al marido de Guadalupe juntos en circunstancias que no eran propias de una amistad. Dijeron que Guadalupe lo sabía. Dijeron que el baby shower no fue una fiesta cualquiera para Sonia, que había algo que la perturbaba esa noche que iba más allá de un comentario de una prima borracha. Sonia se quedó en silencio después de eso, más de 1 hora en silencio. Los agentes entraron y salieron de la sala de interrogatorio. Le trajeron agua, le trajeron un café, nada.
Cuando finalmente habló, dijo lo mismo que había dicho desde el principio, que no había vuelto a la casa, que no había hecho nada, pero su voz era diferente, había algo quebrado en cómo lo dijo. La fiscalía descubrió que aproximadamente 6 semanas antes del baby shower, Guadalupe había descubierto que su marido tenía una relación con alguien muy cercano a ella. Guadalupe no le dijo a Sonia que sabía, no confrontó a nadie, no hizo escenas, procesó la información en silencio, pero lo sabía. Y ahora había una fiesta, había alcohol, había un comentario que probablemente tochó un nervio que ya estaba irritado desde hacía semanas. Sonia no era solo la amiga, Sonia era la mujer que estaba con el marido de Guadalupe, y Guadalupe lo sabía, y Sonia sabía que Guadalupe lo sabía. Y en algún momento de esa tarde, algo que había estado conteniéndose durante semanas se desbordó. El juicio contra Sonia comenzó 11 meses después de la detención. 12 días de juicio, en los que desfilaron forenses, testimoniantes, peritos en huellas dactilares, peritos en ADN y especialistas en reconstrucción de hechos. La fiscalía fue metódica. Primero presentó la cronología. Explicó cómo las testimoniantes habían reconstruido la tarde del baby shower, desde la llegada de Sonia hasta la muerte de Guadalupe. Estableció la hora exacta de la salida de Sonia, a partir de 2 testimonios independientes. Estableció la hora aproximada del regreso, a partir del testimonio de la vecina. Estableció la hora de la muerte, a partir de los cálculos forenses. Después presentó el móvil. Establecieron que la relación había comenzado por lo menos un año antes del descubrimiento de Guadalupe, y establecieron que Guadalupe lo supo a través de una fuente independiente. Finalmente presentó la evidencia física. Los peritos dactilares explicaron cómo las huellas de Sonia en la manija del baño tenían menos de 48 horas según el nivel de transferencia y la exposición ambiental. Los peritos genéticos explicaron cómo la mezcla de ADN en la toalla era consistente con el escenario en que alguien hubiera tenido contacto físico con ambas víctimas en un periodo corto de tiempo. Y los forenses explicaron cómo la causa de muerte, asfixia mecánica, era consistente con los hallazgos en el cuerpo y con la ausencia de signos de lucha en otras partes de la casa. La defensa contrarrestó con lo que tenía, cuestionó la precisión del testimonio de la vecina, cuestionó la edad de las huellas dactilares, cuestionó la interpretación de la mezcla de ADN, cuestionó la teoría del móvil. Plantó la duda sobre por qué habría matado Sonia a Guadalupe si eso la exponía directamente como sospechosa. La fiscalía cerró con algo que las defensas no pueden rebatir fácilmente: la ausencia de una versión alternativa coherente. Si alguien más entró a la casa esa tarde, ¿quién era? ¿Cómo conoció la distribución del espacio? ¿Cómo supo exactamente dónde estaba Guadalupe? ¿Por qué dejaría evidencia de Sonia si quería incriminarla? El tribunal escuchó los argumentos, escuchó a los forenses, escuchó a las testimoniantes, y después de 12 días de juicio, el jurado deliberó durante 6 horas antes de emitir un veredicto. Sonia fue declarada culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fueron 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de los 28. La juez dijo algo que quedó registrado en la sentencia. El hallazgo de ADN en la toalla, combinado con el testimonio del vecino sobre el regreso y la evidencia del móvil, constituía un patrón que no dejaba espacio para una explicación razonable alternativa. Dijo que la teoría de la defensa sobre otras personas involucradas era especulación sin soporte probatorio, y dijo que la falta de una versión coherente de los hechos por parte de Sonia, combinada con su ausencia durante los días posteriores al crimen, era consistente con la conciencia de culpabilidad. No voy a decir que este caso está cerrado. Hay quienes dicen que la justicia no es lo mismo que la verdad, que 35 años es una sentencia larga para una mujer que quizás no hizo lo que el jurado decidió que hizo, que las huellas dactilares en la manija de una casa donde Sonia había estado countless veces no demuestran nada por sí solas, que el ADN en la toalla puede explicarse de otras formas, que el vecino puede haberse equivocado con la hora, que todo puede ser diferente de lo que el tribunal aceptó como hecho. Lo que sí voy a decir es lo que los documentos muestran. Muestra a una mujer que sale de una fiesta después de una discusión. Muestra a otra mujer que muere asfixiada en un baño 45 minutos después. Muestra a alguien que vuelve a la casa en ese intervalo de tiempo,
que entra por la puerta lateral, que sube al segundo piso, que comete el crimen, que limpia algo con una toalla y la deja abandonada en el suelo. Muestra a una suspecta que desaparece durante 4 días y que cuando la encuentran no tiene una explicación coherente para su paradero. Muestra a un tribunal que evaluó toda la evidencia y llegó a una conclusión. Yo presento los hechos. Ustedes deciden qué creen. Ernesto Ríos, el periodista que expone lo que otros callan.